¿Qué sucede cuando un hombre que controla un imperio multimillonario es tratado como si no valiera nada? No hablamos de una lucha de poder en la junta directiva ni de una caída de la bolsa. Hablamos de algo mucho más personal. Algo que ocurrió a 12.000 metros de altura en el jet privado más lujoso que el dinero puede comprar. Esta es la historia de Damien King, un director ejecutivo que construyó su mundo desde cero, y la azafata que intentó destruirlo con un solo acto de desprecio. Ella pensó que era un pasajero más. Se equivocó. Le sirvió veneno con una sonrisa, y al hacerlo, no solo selló su propio destino. Encendió una chispa que amenazaba con arrasar con toda una corporación. Sigan leyendo, porque esto no se trata solo de comida en mal estado. Se trata del momento en que un hombre tranquilo decidió que el silencio ya no era una opción. El aire dentro del Gulfstream G700 era diferente. No solo estaba filtrado o con temperatura controlada. Era aire que costaba más de $100,000 respirar durante las siguientes 9 horas. Era el aroma del cuero italiano cocido a mano, de la madera de raíz pulida hasta brillar como un espejo. Y el tenue aroma a ozono de los dispositivos electrónicos de última generación que zumbaban silenciosamente dentro de las paredes de la cabina. Esta era la oficina personal, el santuario, la jaula dorada de Damien King, fundador y CEO de Aura Dynamics. Damien no tenía la apariencia de un CEO tecnológico moderno. No vestía sudaderas con capucha ni zapatillas de marca. A sus 42 años, lucía impecable con un traje gris oscuro hecho a medida, cuya tela evocaba la elegancia de Savile Row. Su físico reflejaba la disciplina de sus entrenamientos matutinos y un control sobre su cuerpo que se correspondía con el control que ejercía sobre su imperio multimillonario de logística e inteligencia artificial. No había heredado ni un centavo. Aura Dynamics nació en un garaje pequeño, impulsada por fideos ramen y la firme convicción de que podía predecir y optimizar el caótico flujo del comercio global mejor que nadie. Y tenía razón. Sentada frente a él, en el mullido sillón color crema, estaba Olivia Rivera, su jefa de operaciones. Era más joven, más perspicaz que el cristal y le profesaba a Damien una lealtad absoluta. Estaba repasando la presentación final para su reunión en Zúrich, una fusión que convertiría a Aura Dynamics en el titán indiscutible de su sector. Las cifras son sólidas, Damien, dijo con voz grave y segura, un murmullo que contrastaba con el lejano rugido del motor. Sterling AG está lista para firmar. Solo tenemos que aterrizar el avión, literal y figurativamente. Damien asintió, revisando los documentos en su tableta, pero su mente ya estaba en Zúrich. Era un hombre que se anticipaba a los acontecimientos. El vuelo era simplemente un inconveniente necesario, un paréntesis estéril entre una jugada estratégica y la siguiente. Fue entonces cuando ella entró en la cabina principal. La azafata. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con el pelo rubio recogido en un moño tirante y severo. Su placa decía, Heather. Su sonrisa era una pose profesional, pero no llegaba a sus ojos. Sus ojos, de un azul pálido y desvaído, recorrieron la cabina y a sus ocupantes con una expresión de aburrimiento y evaluación. Se detuvieron un instante en Olivia, luego se posaron en Damien. Y en esa fracción de segundo, algo cambió. La máscara profesional pareció desvanecerse, dejando entrever algo más debajo. Un juicio frío y desdeñoso. Buenas tardes, dijo con voz firme y excesivamente formal. Me llamo Heather Thompson y seré su azafata de vuelo en el vuelo de hoy a Zúrich. ¿Les apetece una copa de champán antes del despegue? ¿Quizás un Dom Perignon de 2008?
Su mirada estaba fija en Olivia. Olivia miró a Damien con una pregunta silenciosa en los ojos. Tomaré agua con gas y lima, gracias, Heather, respondió Olivia. Heather asintió, con una sonrisa más tensa. Luego se volvió hacia Damien, cambiando sutilmente su postura. ¿Y para usted, señor?, preguntó ella, con un tono un poco más alto de lo necesario, un poco demasiado simple, como si hablara con alguien que tal vez no la entendiera. Damien levantó la vista de su tableta y sus oscuros ojos se encontraron con los de ella. Sostuvo su mirada un instante más de lo necesario, una silenciosa prueba de voluntades. Tomaré lo mismo que la señorita Rivera, dijo con una voz grave y tranquila que llenó el espacio sin esfuerzo. La sonrisa de Heather vaciló un instante. Por supuesto. Agua. Enseguida. Se giró y se dirigió a la cocina, con un movimiento de caderas un tanto desmedido. Olivia se inclinó ligeramente hacia adelante, y su voz fue apenas un susurro. ¿Lo oíste? Damien no levantó la vista de su tableta. ¿Oír qué, Olivia? La forma en que te miró. La forma en que te habló. Me trató como si yo fuera el cliente y tú mi invitada. Damien finalmente levantó la vista. No había ira en sus ojos, solo un profundo cansancio. Había visto esa mirada miles de veces. En los rostros de los oficiales de crédito cuando empezaba. En los rostros de los capitalistas de riesgo que no podían creer que el ingenioso algoritmo fuera obra suya. En los rostros de los aparcacoches de restaurantes de 5 estrellas que le entregaban automáticamente el recibo de un coche de menor categoría. Era la mirada de incredulidad y resentimiento de que él, un hombre negro, pudiera ser el amo de este universo. Es combustible para aviones e ignorancia. Olivia, dijo con voz monótona. Un cóctel habitual a esta altura. Déjalo pasar. Tenemos un acuerdo multimillonario que cerrar. Le estaba diciendo que lo dejara pasar. Pero también se lo decía a sí mismo. Durante años, su estrategia había sido simple: ignorar los desaires, superar los prejuicios y dejar que su éxito fuera la única respuesta. Superar a sus detractores en trabajo e inteligencia era la única venganza que necesitaba. Gritar, quejarse, era un juego que no podía ganar. Solo alimentaría el estereotipo del hombre negro enfadado. Su poder residía en su compostura, en su gélido control. Heather regresó con las bebidas en una pequeña bandeja de plata. Colocó el vaso de agua de Olivia con un delicado clic sobre la madera pulida. Luego, dejó el de Damien con un ruido sordo, lo suficientemente fuerte como para resultar molesto. No se disculpó. El vuelo durará aproximadamente 9 horas y 15 minutos, anunció mirando al techo de la cabina. El servicio de cena comenzará en 2 horas, una vez que alcancemos nuestra altitud de crucero. El menú está en la tableta de su reposabrazos. Avísenme si necesitan algo. Dicho esto, desapareció de nuevo en la cocina. Olivia tomó su vaso, con los nudillos blancos. Damien. Concéntrate, Olivia, ordenó con voz firme, sin dejar lugar a réplica. Westerling Age. Eso es lo único que importa ahora. Guardó el incidente en una caja de su mente, la cerró con llave y la apartó, como había hecho con miles de otros desaires similares. Él era Damien King, director ejecutivo de Aura Dynamics. Estaba por encima de esto. La azafata era una insignificante mosca, una molestia pasajera en su aire enrarecido. Pero lo que él ignoraba era que, en la pequeña y reluciente cocina, Heather Thompson ya estaba tomando una decisión.
Había visto la lista de pasajeros. Damien King. El nombre no le decía nada. Vio a un hombre negro con un traje caro, sentado en el asiento del propietario de un avión en el que sentía que tenía más derecho a estar. Su familia, generaciones de abolengo, había perdido su fortuna en el accidente de 2008. Se vio obligada a trabajar como camarera, un papel que detestaba, atendiendo a los nuevos ricos que, según ella, le habían robado su herencia. Y este hombre, a sus ojos, era el impostor definitivo. No pertenecía allí. Y ella, Heather Thompson, iba a recordárselo. El pensamiento le arrancó la primera sonrisa genuina del día. Era una sonrisa cruel, tenue y peligrosa. 2 horas después del despegue, la corriente del Golfo era un dardo plateado y silencioso que surcaba el azul profundo de la estratosfera. El sol era un disco blanco resplandeciente contra la negrura del espacio. Bajo el Atlántico, un manto de nubes moteadas se agitaba. Dentro del mundo reinaba la serenidad. Damien y Olivia habían estado trabajando sin descanso en su conversación, un fluido intercambio de datos, evaluaciones de riesgo y contraestrategias para la negociación de Zúrich. Finalmente, Damien se recostó, pellizcándose el puente de la nariz. Bien, hagamos una pausa. Siento que se me va a derretir la cabeza. Olivia sonrió, aliviada. Bien. Estaba a punto de morderme el cuero. Me muero de hambre. Justo en ese momento, Heather salió de la cocina, con su sonrisa profesional de nuevo. Caballeros, señora, comenzó, para luego corregirse con un ligero énfasis burlón. Señorita Rivera, señor King, ¿están listos para la cena? Sí, dijo Olivia con tono profesional. Yo pediré lubina, por favor. Una excelente elección, comentó Heather con entusiasmo, anotando algo en una libreta. Luego se volvió hacia Damien. ¿Y usted, señor? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de la misma simplicidad condescendiente de antes. Damien ignoró su tono, negándose a darle la satisfacción de una reacción. Había revisado el menú antes. Era obra de un chef con estrella Michelin, una lista de opciones absurdamente lujosa diseñada para impresionar al 1% que alquilaba esos jets. Tomaré las vieiras a la plancha con risotto de azafrán, dijo con claridad. Heather arqueó las cejas casi imperceptiblemente. Era el plato más complejo y caro del menú. Las vieiras. Claro, dijo con un dejo de sorpresa, o quizás de desaprobación, en la voz. ¿Y para beber? Agua sin gas, por favor. Muy bien. Recogió los menús y desapareció de nuevo. La tensión, que se había disipado durante su sesión de trabajo, volvió a filtrarse lentamente en la cabina. Era algo tácito, una sutil inquietud que Olivia presentía, y que Damien reconoció con la cansina familiaridad de una pesadilla recurrente. 1 hora después, el aroma de mariscos delicadamente cocinados inundó la cabina. Heather apareció con 2 bandejas. Se movía con una gracia casi teatral, casi ensayada. Colocó primero el plato de Olivia. La lubina era una obra de arte, perfectamente sellada, sobre un lecho de espárragos y rociada con una salsa de mantequilla y limón. Gracias, Heather. Tiene una pinta estupenda, dijo Olivia. Con mucho gusto, señora Rivera. Entonces Heather se giró y colocó el plato de Damien delante de él. A primera vista, parecía perfecto. Unas vieiras regordetas y doradas dispuestas en un círculo perfecto alrededor de un montículo de risotto cremoso.
Una ramita de perejil aportaba un toque de verde. Que aproveche, señor King, dijo, y por primera vez su sonrisa pareció sincera, casi triunfal. Asintió levemente con satisfacción y se retiró a su cocina, cerrando la cortina tras de sí. Damien miró su plato. Algo no le cuadraba. Fue instinto, la misma corazonada, la que le había advertido sobre malas inversiones y socios poco fiables. Tomó su pesado tenedor y cuchillo de plata. El peso de los utensilios se sentía sólido, real. El plato era de porcelana fina. El azabache era la cúspide de la ingeniería. Todo a su alrededor era un símbolo de perfección, de éxito. Cortó la primera vieidad. El cuchillo la atravesó con una facilidad exquisita. Se llevó el trozo a la boca, pero se detuvo justo antes de que tocara sus labios. Era el olor. Bajo el aroma de la mantequilla de ajo y el azafrán, había otro olor. Un olor tenue, a humedad y profundamente desagradable. El olor a descomposición. Bajó el tenedor y observó con más detenimiento. Con la punta del tenedor, volteó suavemente la vieira que acababa de cortar. La parte superior, dorada y sellada, había sido una fachada. La parte inferior, la que había estado boca abajo en el plato, era un repugnante tapiz verde y gris. Un moho difuso y de aspecto venenoso crecía en manchas sobre la pálida carne del marisco. El mundo pareció ralentizarse. El zumbido de los motores se convirtió en un rugido sordo. La sangre se le heló en las venas. No era solo una vieidad. Tocó otra. Era igual. ¿Y otra? Igual. El risotto que veía ahora estaba ligeramente descolorido bajo la capa superior, un poco oscuro, un poco húmedo. Esto no era casualidad. Una casualidad es una vieidad mala en una tanda. Una casualidad es un descuido. Esto era algo premeditado. Alguien había seleccionado cuidadosamente varias vieiras mohosas, las había sellado por un lado para que parecieran presentables y luego las había dispuesto artísticamente con el moho hacia abajo en el plato. Habían ocultado la podredumbre. Le habían servido un veneno con guarnición. Olivia, a mitad de su primer bocado de lubina, notó su quietud. «Damien, ¿está todo bien? ¿No has tocado la comida?» Damien no respondió de inmediato. Miró fijamente el plato, y en su reflejo no vio su propio rostro, sino los rostros de todas las personas que alguna vez habían intentado decirle que no pertenecía. Aquel plato no era solo comida. Era un mensaje. Decía, no eres de los nuestros. Puedes llevar el traje y comprar el jet. Pero para mí eres basura, y esto es lo que come la basura. Sintió una rabia que le subía por las venas, una furia fría y oscura tan intensa que le hizo temblar ligeramente las manos. El viejo Damien, el de la calle que tuvo que luchar por cada pizca de respeto, quería irrumpir en aquella cocina y desatar el infierno. Quería ver el miedo en sus ojos. Pero ya no era ese. Su poder no residía en sus puños. Residía en su mente. Residía en él. Imperio que comandaba, en los miles de empleados que tenía a su cargo, en la red global que se movía a su antojo. Una discusión a gritos era cosa suya. Él operaba en un plano completamente distinto. Lenta y deliberadamente, dejó el tenedor y el cuchillo sobre la mesa, asegurándose de que no tocaran el plato. Tomó un sorbo de agua. El líquido frío no logró apagar el fuego que le ardía en el pecho. Olivia, dijo con una voz terriblemente tranquila, saca el móvil. Quiero que le hagas una foto a mi plato. Alta resolución. Desde varios ángulos.
Que la iluminación sea buena. Los ojos de Olivia se abrieron de par en par. Se inclinó, vio la parte inferior de la vieira que había girado y dejó escapar un grito ahogado. Su rostro enrojeció de rabia. Dios mío, eso es asqueroso. Voy a buscarla. No, dijo Damien con voz firme. No irás. Te sentarás y le harás las fotos como te he pedido. No le digas ni una palabra. Entendido, pero. Confiando en su orden, Olivia asintió. Sacó el móvil, le temblaban las manos de rabia e incredulidad. Tomó una docena de fotos, haciendo zoom en la pelusa podrida verde, capturando la hermosa presentación y el feo secreto que escondía. Cuando terminó, Damien pulsó el botón de llamada. Un instante después, Heather corrió la cortina de la cocina. Sí, señor King, ¿hay algún problema? Había una mirada de suficiencia en sus ojos. Esperaba una queja, quizá un murmullo. Damien la miró, con el rostro impasible, como una máscara de calma. Sí, Heather. He cambiado de opinión. No tengo mucha hambre. Por favor, lléveselo. No señaló el moho. No alzó la voz. No la acusó de nada. Simplemente restó importancia a la comida. No era la reacción que ella había previsto. Se había preparado para un arrebato que podría tachar de agresivo y poco profesional. Su serena dignidad la desconcertó. Un fugaz destello de confusión cruzó su rostro. ¿Hay algo malo en la comida?, preguntó, fingiendo preocupación. Se me ha quitado el apetito, dijo Damien, mirándola fijamente, sin titubear. Llévatelo. Y por favor, tráeme un platito de galletas y una botella de San Pellegrino. Es lo único que comeré durante el resto del vuelo. Le acababa de dar una salida. Una oportunidad para disculparse. Para hacerse la desentendida. Para culpar al servicio de catering. Una oportunidad para salvar la situación. Ella no la aprovechó. La autosuficiencia volvió a su rostro, ahora mezclada con alivio. Creía haber ganado. Creía que él era débil, intimidado, reacio a armar un escándalo. Como desee, señor King, dijo ella, con una voz cargada de falsa dulzura. Cogió el plato, evitando cuidadosamente la comida con los dedos, y lo llevó de vuelta a la cocina. No lo miró. No hacía falta. Sabía perfectamente lo que contenía. Al cerrarse la cortina de la cocina, Damien se giró hacia Olivia, que lo miraba completamente desconcertada. Damien, no entiendo, susurró ella. ¿Vas a dejar que se salga con la suya? Intentó envenenarte. Damien tomó su tableta y la encendió. La pantalla bañó su rostro con una fría luz blanca. Olivia, dijo con voz grave y resonante. No se ha salido con la suya. Simplemente cometió el mayor error de su vida. Ahora, toma tu portátil. Tenemos trabajo que hacer. Y ya no tiene nada que ver con Sterling AG. La cacería había comenzado. Tras las siguientes 4 horas, la opulenta cabina del Gulfstream G700 dejó de ser un espacio de lujo. Se convirtió en una sala de guerra silenciosa y presurizada, un puesto de caza suspendido a 11 kilómetros sobre un océano indiferente. El rico aroma a cuero y madera pulida se vio ahora impregnado de una fría tensión eléctrica. Afuera, el mundo se extendía ante nosotros con un panorama impresionante de azul cósmico y luz solar brillante, un escenario sereno para el drama grotesco y meticuloso que se desarrollaba en su interior. Damien,
Los únicos sonidos eran el zumbido casi subsónico de los motores Rolls-Royce y el furioso y rítmico tecleo de dos teclados, un tambor digital que marcaba el lento desmantelamiento de una empresa y una vida. Damien había entrado en un estado que conocía bien. Lo llamaba la zona. Era un lugar de hiperconcentración donde la emoción se convertía en combustible para una lógica fría e implacable. El aguijón inicial del insulto, la rabia que le quemaba por dentro, todo había desaparecido, sublimado en un propósito singular y cristalino. Ya no era la víctima. Era el estratega. Heather Thompson le había lanzado una piedra a un rey que desconocía el ejército que comandaba. Ahora él lo comandaría. Empezaría por la compañía de vuelos charter. La voz de Damien era baja, cortando el silencio con la precisión de un bisturí. Sus ojos no estaban en Olivia, sino en la pantalla de la ruta de vuelo, siguiendo su inexorable avance hacia la confrontación. En el fuselaje se leía, Ascend Heads. Quiero saberlo todo, miembros del Consejo de Administración, finanzas de la empresa matriz. Quiero su ADN corporativo al descubierto. Enseguida, respondió Olivia, con el rostro iluminado por la luz de su portátil. Se movía con soltura por el laberinto de datos corporativos, con un instinto casi precognitivo. Sus dedos danzaban sobre las teclas, consultando informes de la SEC, cotejando nombres de comunicados de prensa y armando el rompecabezas corporativo. Bien, dijo tras varios minutos de intenso silencio. Ascend Heads es una filial propiedad al 100% de Sterling Aviation Group. Es su división de vuelos charter personalizados. Frunció el ceño. Sterling Aviation. Damien está conectado con Sterling AGR Zurich, su objetivo. La posibilidad de un conflicto de intereses estaba en el aire. Los ojos de Damien se entrecerraron, procesando esta nueva variable. Ejecútalo. Necesito saber si estamos volando en el avión del enemigo. Unos cuantos clics más frenéticos. Olivia exhaló. No, falsa alarma. Otro Sterling. Pura coincidencia. Sterling Aviation Group es un conglomerado de transporte de lujo que cotiza en bolsa, cuyo director ejecutivo es Richard Sterling. No tiene vínculos familiares ni corporativos con nuestro Sterling AG. Tiene su sede en Nueva York. Parece que construyó la empresa a partir de una aerolínea regional en los 90. ¿Richard Sterling? Damien repitió el nombre, memorizándolo. Era el nombre del hombre que dirigía esta pirámide corrupta. Bien. Ahora investiguemos más a fondo a Ascend Heads. Quiero ver qué se dice de ellos cuando no son ellos mismos quienes redactan los comunicados de prensa. Opiniones de clientes, foros de pilotos, infracciones de seguridad, informes y cualquier litigio, público o confidencial, de los últimos 5 años. Mientras Olivia analizaba los datos corporativos, Damien comenzó su propia búsqueda más detallada. Escribió Heather Thompson en un navegador seguro y cifrado. Los primeros resultados fueron benignos. Un perfil de LinkedIn profesional y conciso que enumeraba 15 años de servicio en Ascend Heads. Una foto impecable con una sonrisa forzada y estéril. Un perfil de Facebook que era una fortaleza de privacidad. Era precavida. Tenía una imagen pública y otra privada. Pero Internet tiene buena memoria y Damien era un experto en hacerla hablar. Fue más allá de las simples búsquedas, empleando operadores avanzados para explorar las profundidades de la web. Revisó páginas archivadas de blogs de aviación desaparecidos, secciones de comentarios en sitios web de noticias del sector y foros anónimos de reseñas de empleados. Era como buscar astillas de vidrio en un mar de arena.
pero entonces las encontró. La primera era un comentario de hacía 4 años en un artículo sobre la creciente diversidad de la clientela de jets privados. Bajo su nombre completo, Heather había escrito, sin duda, ahora es un mundo diferente. Hay que simplificar mucho más al explicar las comodidades. La condescendencia era sutil pero evidente. Otra, en un foro de catering, era una respuesta sarcástica a una pregunta sobre cómo atender solicitudes dietéticas complejas. Algunos clientes creen que un G700 es un restaurante volador. Deberían pedir comida para llevar. Individualmente, eran las quejas amargas de una empleada descontenta. Pero juntas, formaban los trazos de un retrato de prejuicios. Era una mujer amargada por un mundo cambiante, un mundo donde hombres como él podían ocupar puestos que, según ella, no les correspondían. Olivia, dijo él, interrumpiéndola. Cambia de tema. Necesito acceder a las bases de datos de LexisNexis y Bestla. Busca todas las quejas formales. Quejas, reclamaciones o acciones legales presentadas contra Ascent Heads, donde se mencione a un empleado, aunque no necesariamente se le nombre. Quiero que te centres en los detalles de las quejas. Busca palabras clave, irrespetuoso, condescendiente, hostil, discriminatorio. Era como buscar una aguja en un pajar. Empresas como Sterling Aviation eran expertas en resolver este tipo de quejas extrajudicialmente y sellar los expedientes. Pero a menudo quedaban rastros digitales en los vastos archivos legales. La expresión de Olivia se endureció por la concentración. Durante casi 1 hora, la cabina volvió a quedar en silencio. Realizó búsqueda tras búsqueda, topándose con obstáculos digitales y archivos encriptados. No encuentro mucho en la sección de litigios activos, dijo, notando cómo la frustración se colaba en su voz. Están limpios. Demasiado limpios. Deben tener un equipo legal agresivo que entierra todo esto. Lo están enterrando en algún sitio, insistió Damien. Intenta cotejar las quejas internas de recursos humanos si hay alguna mención pública. Busca patrones en los despidos. Olivia asintió con los dedos, retomando su ritmo frenético. Cambió de táctica, buscando no demandas exitosas, sino los vestigios de las fallidas. Buscaba rumores, alegaciones presentadas y luego misteriosamente retiradas. 10 minutos después, jadeó. Dios mío. Damien. Él la miró. Su rostro estaba pálido. ¿Qué pasa? Lo encontré, dijo con voz tensa. No es una sola queja. Es un patrón. 4 en los últimos 3 años. Nunca llegaron a juicio porque todas fueron desestimadas internamente. Pero las denuncias iniciales están aquí. Leyó desde su pantalla, con la voz cargada de una creciente indignación. David Chen, un emprendedor tecnológico. La azafata que presentó la queja fue abiertamente hostil. Hizo comentarios sobre los gustos musicales de su gente. La doctora Anjali Sarma, cirujana. La azafata que presentó la queja ignoró repetidamente sus solicitudes de ayuda, pero fue extremadamente solícita con su colega, un hombre blanco. Marcus Bell, un gestor de fondos de inversión. La azafata que presentó la queja se refirió a él como chico y fue intencionadamente lenta en sus acciones. La familia Al-Jamil. Todo está aquí. Y cada una de las quejas fue atendida y desestimada por el mismo hombre, un gerente regional llamado Gregory Finch. Damien sintió una fría certeza instalarse en sus huesos. Este era el eslabón perdido. ¿Cuáles eran las razones oficiales de Finch para el despido? Olivia bajó la página.
Siempre citaba las mismas razones. El cliente era demasiado sensible. El incidente fue un malentendido cultural, o las acciones de la azafata fueron malinterpretadas. Protegía al empleado siempre. Este era el sistema. La corrupción. Heather no era una manzana podrida aislada. Era un fruto envenenado de un árbol enfermo, un árbol cuidado por Gregory Finch. Búscame una foto de Gregory Finch, ordenó Damien. Olivia tardó menos de 30 segundos en girar su portátil. La imagen en la pantalla era una foto corporativa de una cena de premios publicada en la web del sector. Un hombre sonrojado y con aire de suficiencia, vestido con un smoking demasiado ajustado, Gregory Finch, posaba con el brazo alrededor de una radiante Heather Thompson. Ella sostenía una placa de cristal. El pie de foto decía, celebrando 15 años de servicio excepcional con Heather Thompson, nuestra mejor y más brillante, fotografiada con el director regional Greg Finch, quien ha impulsado su brillante carrera. Damien pronunció la palabra con un sabor amargo en la boca. No solo la protegía. La encubría. La alentaba. Formaban parte del mismo club. Observó las pruebas que habían recopilado, los comentarios en línea, el patrón de quejas desestimadas, la fotografía incriminatoria. Era un caso circunstancial contundente, pero una corporación como Sterling aún podía impugnarlo. Alegarían que todo era una coincidencia. Llamarían a Heather a declarar. Y ella mentiría con la facilidad ensayada de una persona prejuiciosa. Necesitaban algo más. Necesitaban algo absoluto. Un momento de verdad irrefutable. Una idea, nacida de un profundo conocimiento de la tecnología moderna y la responsabilidad corporativa, comenzó a tomar forma en su mente. Un activo como un jet de $75 millones no podía quedar sin vigilancia. Olivia, ¿qué sabes sobre las capacidades de vigilancia de un Gulfstream G700? Ella levantó la vista, intrigada por el cambio repentino. El paquete estándar incluye una grabadora de voz de cabina, CVR, y una grabadora de datos de vuelo, DFDR, por supuesto. Grabadoras de voz de cabina y de datos de vuelo. Obligatorias. Algunos tienen una cámara en la puerta principal para seguridad en la pista. ¿Por qué? Piensa, Olivia. Una empresa tan obsesionada con la imagen y la responsabilidad. Sirven comida y bebida que cuestan miles de dólares. Tienen activos de alto valor, por no mencionar clientes de alto valor. ¿No querrían una forma de vigilar a su personal? Para protegerse de acusaciones de robo u otros incidentes. Los ojos de Olivia se abrieron de par en par al comprender su razonamiento. La cocina, murmuró. Para la gestión de inventario y el control de calidad del servicio. Es una mejora opcional. Una cámara con sensor de movimiento. Déjame consultar el paquete de servicios para esta matrícula específica. Sus dedos volvieron a volar, se adentraron de nuevo en las bases de datos de la web profunda frecuentadas por mecánicos de aviación y gestores de flotas de vuelos charter. Encontró los registros de mantenimiento y mejoras del jet. Tras un instante, miró a Damien con una expresión que mezclaba asombro y emoción. Eres un genio. Este jet tiene instalado el paquete de supervisión ejecutiva. Hay una cámara de alta definición con sensor de movimiento en la cocina. Las grabaciones se almacenan en un servidor local de circuito cerrado a bordo. Se sobrescriben cada 24 horas. La pieza final del rompecabezas. La prueba irrefutable probablemente estaba en un servidor a solo 15 metros de ellos.
pero el acceso está completamente bloqueado por un cortafuegos desde la red Wi-Fi de pasajeros, añadió Olivia, con el rostro ligeramente ensombrecido. Haría falta un administrador de sistemas de alto nivel con acceso físico al rack de servidores para conseguirlo. No podemos hackearlo desde aquí. Es imposible. Es imposible. Es imposible si eres pasajera, la corrigió Damien con suavidad. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios por primera vez en horas. Pero no es imposible si eres la dueña. El hombre que alquila este jet durante más de 300 días al año es Michael Wu, de Fenris International. Es miembro de mi junta directiva. También es el padrino de mi hijo. Tengo sus credenciales de seguridad personal para los sistemas centrales de esta aeronave, para usarlas en caso de una emergencia grave. Creo que esto lo justifica. Esta era la ventaja oculta que Heather jamás habría imaginado. Ella veía un objetivo, no un centro de poder global. No tenía ni idea de que su mundo estaba a punto de desmoronarse por culpa de un hombre que tenía al dueño del avión en el que ella trabajaba en marcación rápida. Es imposible hacerlo. Damien realizó una breve llamada satelital encriptada. Era medianoche en Hong Kong, pero Michael Wu contestó al segundo timbre. Damien explicó la situación con rapidez y frialdad. Al silencio al otro lado de la línea le siguió una retahíla de furiosos gritos en cantonés y luego en inglés. «¡Ese animal!», gruñó Michael Wu. «Quémalos. Quémalos a todos hasta los cimientos, Damien. Tienes mi autorización completa. Usa lo que necesites». Con las credenciales maestras del propietario y el genio técnico de Olivia, lo imposible se hizo posible. Olivia conectó su portátil a la interfaz del sistema principal mediante un puerto de servicio. El proceso fue tenso y delicado. Eludió un cortafuegos tras otro, autenticando su acceso con las credenciales que el sistema reconoció como su máxima autoridad. Finalmente, apareció en su pantalla un simple directorio de archivos. Estaba etiquetado como «Transmisión de la cámara de la cocina». Dentro había docenas de archivos de video con marcas de tiempo. «Ya estoy dentro», susurró. Navegó hasta los archivos que correspondían al servicio de cena. Hizo clic en reproducir. Las imágenes granuladas en blanco y negro llenaron la pantalla. Por un momento, solo se veía una cocina vacía. Entonces Heather entró en escena, con el hermoso plato de Damien en la mano. Observaron, paralizados, cómo se desarrollaba la escena del crimen. La vieron dejar el plato de espaldas a la cámara. La vieron abrir el refrigerador secundario, el que claramente estaba destinado a desechos. La vieron sacar el pequeño recipiente de plástico. Observaron con un detalle repugnante cómo, con unas pinzas, intercambiaba meticulosamente las vieidas recién cocinadas por las pálidas y en descomposición. La vieron encender la placa de inducción y dorar solo la parte superior, mientras una bocanada de humo fétido se elevaba por un instante. La vieron limpiar cuidadosamente una mancha del borde del plato, la ramita de perejil, y luego, lo más condenatorio de todo, levantar la vista un instante, con una mirada de pura malicia triunfante en el rostro. Antes de recomponer sus facciones en una máscara serena y salir de la cocina. Todo estaba claro. Innegable. Premeditado. Malicioso. Olivia exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Sonrió. Susurró horrorizada. Estaba orgullosa de ello. Damien no dijo nada. Simplemente volvió a ver la grabación, la fría furia que sentía dentro se solidificaba en una resolución inquebrantable. Esto ya no se trataba de un insulto personal.
Se trataba de exponer una corrupción tan profunda que había permitido que esto sucediera. Se trataba de justicia. Descarguen el archivo completo, dijo con una voz terriblemente tranquila. Encriptadlo con el protocolo AES 256. Subid una copia a mi nube personal. Enviad otra con un informe completo de nuestros hallazgos a Sarah Jenkins, jefa de mi equipo legal. Decidle que redacte los documentos preliminares para la demanda de su vida. Y decidle que esté lista para declarar la guerra en cuanto toquemos tierra. Se recostó y miró por la ventana. El sol se ponía, tiñendo el horizonte con brillantes destellos naranjas y carmesí. Era hermoso. Sintió una profunda y escalofriante calma. La investigación había terminado. El veredicto estaba dado. El juicio y la sentencia comenzarían al aterrizar. La última hora del vuelo transcurrió en un estado de profunda y engañosa tranquilidad. Para un observador externo, la escena en la cabina principal del G-700 habría parecido la cúspide de la eficiencia corporativa. Damien King estaba sentada en el asiento trasero junto a la ventana. Había un aura palpable que llenaba la cabina con un vapor fétido e invisible. Ella era ajena a la realidad de su situación. Ella no podía ver los correos electrónicos encriptados que iban y venían entre la tableta de Damián y su equipo legal en tierra. No podía ver el borrador de la demanda. Sarah Jenkins preparaba un documento tan mordaz y meticulosamente documentado que podría disolver una corporación. Damián no estaba consumido por la ira. Estaba revisando su arma, afinando sus cláusulas y preparando la secuencia precisa de la inminente ejecución. Repasó los perfiles de Gregory Finch y Richard Sterling, absorbiendo sus trayectorias profesionales, sus vulnerabilidades. Era un general, estudiando el terreno antes de que se disparara el primer tiro. Mientras el Gulfstream iniciaba su largo y elegante descenso, el sonido de los motores cambió sutilmente, pasando de un crucero a una caída. La señal de los cinturones de seguridad emitió su suave tono electrónico, como el tañido de una campana. A través de las ventanas panorámicas, las primeras luces de Zúrich comenzaron a brillar, bajo un campo de diamantes esparcido por la oscura tierra suiza. La belleza del paisaje contrastaba crudamente, casi cruelmente, con el ajuste de cuentas que estaba a punto de comenzar. La voz de GAT resonó por el intercomunicador con una alegre ensayada impresión. Damas y caballeros, estamos en aproximación final al Aeropuerto Internacional de Zúrich. Por favor, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén bien abrochados y que todos sus dispositivos electrónicos estén guardados. En nombre de Ascent Jets y de nuestra tripulación, les agradezco que hayan volado con nosotros. Olivia sostuvo la mirada de Damien por encima de su portátil. La descarada normalidad del anuncio de Heather era asombrosa. Era como una saboteadora puliendo los detalles de un barco que se hunde. El aterrizaje fue imperceptible, un roce de goma contra el asfalto que evidenciaba la inmensa pericia del capitán Miller. El avión desaceleró suavemente antes de salir de la pista principal y planear hacia la serena exclusividad de la terminal de aviación privada. Se detuvo en la plataforma, y sus motores se apagaron en un último y profundo silencio. Heather se desabrochó el cinturón con un gesto elegante, con movimientos rápidos y precisos. Caminó hacia la puerta de la cabina principal, con el taconeo resonando con fuerza en el suelo. Señor King Miss Rivera, bienvenido a Zúrich. Su transporte terrestre le espera en la pista. Fue un placer tenerlo a bordo. Extendió la mano hacia la pesada palanca de la puerta, lista para inundar la cabina con el aire fresco de la noche y deshacerse de sus molestos pasajeros. Nadie abandona este avión.
La voz de Damien no era fuerte, pero tenía un peso que parecía absorber el aire de la cabina. Era una orden, no una petición. Heather congeló la mano sobre la palanca. Los pilotos, que estaban repasando su lista de verificación posterior al vuelo, se quedaron inmóviles. Se giró lentamente, su sonrisa profesional desvaneciéndose en una línea de pura irritación. Le ruego me disculpe, señor King. Hemos aterrizado. Puede desembarcar. Estoy al tanto de nuestra ubicación, respondió Damien con voz gélida y plana. Se desabrochó el cinturón de seguridad, pero no hizo ademán de levantarse. Y repito, todos permanecerán a bordo. Eso incluye a usted, a los pilotos, a Miss Rivera y a mí. Este avión es ahora un espacio cerrado. La cortina de la cabina se abrió. El capitán Robert Miller, un hombre cuyo rostro reflejaba 25 años de serena autoridad, entró en la cabina. Su copiloto, Frank Collins, un hombre más joven con ojos grandes y nerviosos, lo observó desde atrás. ¿Hay algún problema, señor King?, preguntó el capitán Miller. Su tono era la personificación del decoro profesional, pero había un matiz de dureza. Este era su mando. Su dominio, y la orden de Damien representaba un desafío directo a su autoridad. Hay un asunto grave, capitán, dijo Damien, poniéndose finalmente de pie. Su presencia era imponente en el espacio reducido. Un asunto que va mucho más allá de una simple queja sobre el vuelo. Un miembro de su tripulación cometió un acto delictivo contra mí durante este vuelo. Heather soltó una breve risa burlona. Por Dios. ¿Un acto delictivo? Esto es completamente absurdo. Está enfadado porque las vieiras no le gustaron. Sabía que daría problemas. Los ojos de Damien permanecieron fijos en los del capitán. Se negó incluso a reconocer la existencia de Heather. Capitán Miller, su jefa de cabina, la señorita Heather Thompson, me sirvió comida contaminada de forma intencionada y con premeditación. El plato consistía en vieiras con moho verde y gris visible. El rostro del capitán Miller se tensó. Era un hombre que creía en los procesos de su tripulación, en la impecable cadena de suministro de sus proveedores de catering de 5 estrellas. Señor King, esta es una acusación excepcionalmente grave. Nuestros suministros provienen de los mejores proveedores de Nueva York. Un descuido de esa magnitud es prácticamente imposible. Esto no fue un descuido, afirmó Damien. Fue un acto de sabotaje deliberado. Está mintiendo, interrumpió Heather, alzando la voz. Dio un paso al frente, interponiéndose entre Damien y el capitán. Fue difícil desde el momento en que embarcó, apenas me miraba a los ojos. Solo busca aprovecharse, intentando extorsionar a la compañía para obtener un reembolso. Ya he visto a gente como él. Nunca están satisfechos. El veneno en la frase, su tipo, flotaba en el aire, denso e innegable. Era la confirmación final, la firma verbal de su crimen. El capitán Miller miró el rostro indignado y enrojecido de Heather a la expresión pétrea e indescifrable de Damien. Su lealtad era con su tripulación, su instinto era defenderlos de una pasajera problemática. Señor King, sin pruebas. Las pruebas no son problema, dijo Damien con calma. Asintió levemente a Olivia. Olivia giró su portátil sobre la mesa. La pantalla estaba frente al pequeño grupo. Hizo clic con el ratón. El video comenzó a reproducirse. No había sonido, lo que lo hacía aún más escalofriante. Las imágenes silenciosas y granuladas de la cámara de seguridad de la cocina.
Toda la cabina observó paralizada cómo el crimen se desarrollaba en el aire. Un crudo blanco y negro. Vieron a Heather entrar y colocar el plato impoluto en la encimera. La vieron abrir el frigorífico auxiliar. La vieron sacar el recipiente con marisco podrido. Presenciaron el meticuloso y odioso proceso mediante el cual ella sustituía lo bueno por lo malo, el rápido quemado de la cubierta para crear la ilusión de frescura. El rostro del capitán Miller sufrió una rápida y devastadora transformación. Su escepticismo profesional se disolvió en confusión, luego en un horror creciente, y finalmente se asentó en una máscara de furia fría y profunda. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Esta mujer no solo había agredido a un pasajero. Había traicionado su confianza, profanado la santidad de su aeronave y lo había convertido en cómplice involuntario de su crimen. El copiloto Frank Collins parecía haber visto un fantasma, con el rostro ceniciento. Pero la transformación más dramática fue la de Heather. Su postura indignada se derrumbó mientras miraba fijamente la pantalla. Su mandíbula se aflojó. Un sonido ahogado escapó de su garganta. Se vio a sí misma, una versión de sí misma dando rienda suelta a sus impulsos más viles, y la visión la destrozó. El video terminó con un primer plano de su sonrisa maliciosa y triunfante. Una prueba final e irrefutable, contra la cual no había defensa posible. Eso es un truco, balbuceó, con la voz desesperada y presa del pánico. Es falso. Es el director ejecutivo de una empresa tecnológica. Podría.